Muy bien, chicos, pues vamos a comenzar el día de hoy con la clase. Vamos a encomendarnos al Señor nuevamente eh, para que nos ilumine el día de hoy durante esta clase y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, este día vamos a analizar lo que es Parménides, un filósofo también de la antigua Grecia, y el problema del cambio. ¿Sí? Él nos trae otra idea muy diferente o muy distintas a las de Tales de Mileto que habíamos analizado en la clase anterior. Y vamos a ver de qué se trata y tenemos el aprendizaje esperado, que es analizar los fundamentos de la racionalidad humana en el contexto del pensamiento clásico griego, ¿sí? Estamos viendo la parte del razonamiento, ¿sí? La parte de buscarle un sentido lógico a las cosas del entorno griego de aquel entonces, ¿no? Bien, continuamos. Eh, Aquí tengo dos conceptos que les voy a leer. Dice, sin embargo, filósofos que se apartaron del camino abierto por Tales y los pensadores pioneros de Mileto dieron un rostro distinto a la filosofía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que, Tales de Mileto, pues sí tuvo algunos discípulos, ¿sí? Porque en ese momento así se manejaba, ¿sí? Algunos que querían aprender pues alguna ciencia o alguna filosofía, pues tenían que seguir a algunos filósofos. En este caso, pues tenemos a Tales de Mileto y bueno, pues algunos de... Eh, sí, perdón. Eh, en esta ocasión no fue la excepción, ¿no? O sea, algunos pensadores que seguían las ideas de Tales de Mileto, pues de alguna forma, pues se abrieron también paso, ¿sí? Para darle como otro sentido a estas ideas, ¿no? Buscaron más allá, o sea, no únicamente se quedaron con las ideas de Tales de Mileto, sino también buscaron otras situaciones, otras instancias, pues que les llevaron a otro tipo de conocimiento, ¿sí? Y dice, quizás el más notable de lo que podemos considerar como la segunda generación de filósofos presocráticos sea Perámides, de quien solo sabemos que nació en Elea, una ciudad ubicada en el sur de la península itálica, aproximadamente en el año 540 AC. O sea, vamos a cuestionarnos, ¿sí? Porque acuérdense que con respecto a Tales de Mileto, había algunas cosas que hasta el día de hoy algunos filósofos o investigadores se dudaban, ¿sí? De esa procedencia, o sea, de esto también no es la excepción, ¿sí? También hay dudas de que realmente este personaje pues haya pues hecho algunas cosas así como Tales de Mileto, ¿no? Entonces, todavía siguen cuestionándose algunas situaciones, ¿no? O sea, más que nada que se cuestiona el que se haya dejado un registro en el cual indique que realmente hizo algunas obras, ¿no? Como el ejemplo que nos daba en Tales de Mileto, ¿no? Que él predijo eclipses solares y que el día que iba a pasar y todo eso, entonces, eh, pues se preguntaban, ¿no? O sea, o dudaban de la credibilidad de ese acontecimiento porque pues no sabían si realmente había sucedido o no.
si alguien había dejado algún registro de eso o no. Entonces, aquí no es la excepción, con también este filósofo que es Perámides, y vamos a ver qué es lo que él nos demuestra con sus teorías o con su filosofía. Perámides fue uno de los pensadores que cambió el rumbo de la filosofía. Los pensadores posteriores a él dedicaron sus esfuerzos a encontrar soluciones para problemas o algo distinto a los que fueron importantes para los filósofos de Mileto. O sea, específicamente Perámides se encargaba de buscar una solución a los problemas, a los conflictos, cosa que pues era un poco distinta a la de Mileto, porque Mileto buscaba darle un sentido a las cosas, ¿sí? Un porqué, una explicación, ¿no? Del por qué llueve, del por qué los truenos, ¿no? Porque acuérdense que en Mileto pues nos decía que los truenos eran como que la furia de los dioses, ¿no? Principalmente, si estamos hablando de Grecia, pues estamos hablando de Zeus, ¿no? Entonces, Mileto decía que no, que eso era algo pues natural, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver que Perámides nos busca otra cuestión, que es la de buscar una solución a algunas problemáticas naturales, ¿sí? O más bien puede ser también del ser social. Dice, Pirámides partió de dos proporciones aparentemente muy sencillas, ¿sí? Pirámides partió de lo siguiente, ¿sí? El ser es, esa es una, y la dos es el no ser, o la nada no es, ¿sí? Es algo medio confuso, medio complicado, y en algún momento ahorita que vamos, conforme vayamos avanzando en las diapositivas, vamos a ver que es incluso un poco enredadizo, ¿sí? Yo aquí les puse una imagen que más o menos describe, el ser es uno, en caso de que algo no sea, no lo será nunca, ¿sí? Algo que no es, no va a poder dejar de serlo, ¿sí? Entonces, vamos a ver que es un poco confuso, un poco enredadizo, pero más sin en cambio, muchos historiadores, muchos arqueólogos, muchos filósofos principales de la época le encontraron un sentido, ¿no? Actualmente, pues nosotros viendo todo esto, pues nos suena confuso, nos suena como algo que no tiene sentido, ¿no? Pero en ese entonces muchos filósofos también le encontraron sentido, ¿sí? Un sentido, o sea, algunos sí dudaron de esto que acabo de mencionar, ¿no? Del ser es y el no ser a la nada no es. Entonces vamos a ver que muchos también cuestionaron esa parte y se preguntaban que, o sea, eso era como que algo ilógico, ¿no? Pero realmente, pues, él no dejaba esa filosofía que ya traía, ¿no? Eh, ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. Ok, continuamos. Bien, estos dos enunciados que acabamos de leer, el ser y el no ser, ¿sí? Nos dice, parecen ser los más obvios y más fáciles de entender que se hayan escrito. Sin embargo, Parménides se esforzó arduamente por comprenderlos en profundidad. Lo tomó verdaderamente en serio y dedujo que de ellos algunas conclusiones asombrosas. Sí, o sea que él no solamente, o sea, nosotros al escucharlos, les vuelvo a repetir, pensamos y decimos que pues es algo ilógico, ¿no? Algo o fácil, como dice aquí, o sencillo de entender, pero pues realmente ellos como filósofos buscaban diferentes
opiniones, diferentes puntos de vista, ¿no? O sea, que no nada más quedara en algo superficial, sino que ellos le trataban de buscar un sentido lógico más allá de lo común, ¿sí? Dice, en primer lugar, si el ser es y la nada no es, entonces esto significa que el ser ha existido por siempre. Profe, Sí, dígame. que si puedo aceptar a mis compañeros. Sí, gracias. Ya lo acepté. Gracias. Bien, entonces aquí nos está dando como que una pequeña ejemplo, una pequeña reseña de lo que significa el ser es, ¿no? Y la nada no es. O sea que nos dice el ser ha existido por siempre, ¿sí? Es entorno. Porque de lo contrario, habría que suponer que el ser surgió de la nada, ¿sí? En algún momento, lo cual es absurdo, porque la nada no pudo ser nada y por supuesto no puede ser el origen del ser, ¿sí? Aquí ya entendemos la parte de la nada no es, nos los da a partir del punto donde dice porque lo contrario habría de suponer que el ser surgió de la nada, ¿sí? Y es otra opinión muy distinta a la de Tales de Mileto, porque Tales de Mileto partía de algo denominado large. Sí recuerdan esa pequeña frase, que era el agua, no era otra cosa más que el agua, ¿no? Que decía que el agua era el origen de la vida, ¿sí? Y aquí este personaje, Parménides, nos dice que pues si no hay nada, no puede existir como tal la vida, ¿sí? Si no existe algo esencial, no puede existir la vida, ¿no? A eso quiere decir la nada no es, ¿no? O sea, no puede existir algo que nunca estuvo, ¿no? Físicamente. Entonces, vamos a ver que pues realmente sí es otro concepto muy distinto al que nos daba Tales de Mileto. Entonces, sí es muy importante que pongan mucha atención, o si es preciso que pongan o que copien este segundo punto, porque bueno, de alguna manera es lo que nos da la respuesta o parte de la respuesta a las actividades que van a realizar ustedes. Bien, lo voy a dejar ahí un minuto por si es que quieren copiarlo. De todas maneras, recuerden que pues yo voy a subir la clase para que puedan realizar la actividad. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. Ok. Dice, pero la conclusión de Parménides que sorprendió, inquietó y obsesionó, y hasta podemos decir que molestó a los filósofos posteriores a él, fue lo siguiente: si el ser es y la nada no es, entonces el cambio es imposible. O sea, en un pensamiento profundo de aquel entonces, o sea, vamos a ver que era una postura de este filósofo, ¿sí? Y que bueno, muchos decían que, bueno, pues sí, era como que algo contradictorio a algunas filosofías que ya se habían relacionado, ¿no? Por ejemplo, Tales de Mileto, volvemos a recordarlo, pues él decía que la materia cambiaba, ¿no? Y él daba un ejemplo muy claro del cambio de las cosas, sencillamente quemando leñas, ¿no? Él nos decía que si prendía fuego a una leña, pues esta cambiaba su forma física, ¿no? Y cuestiones por el estilo. Y vamos a ver que Parménides pues nos da otra opinión muy distinta, en donde dice que si el ser es y la nada no es, entonces el cambio es imposible, ¿sí?
Más sin en cambio, yo le encuentro un sentido, la nada no es. O sea, si no hay nada físicamente, lo vuelvo a repetir, no puede haber un cambio, ¿sí? O sea, si no hay nada, no puede existir un cambio, eso es correcto, ¿no? O sea, si no, imagínense ustedes un universo solo, sin nada, únicamente oscuridad. O sea, estoy de acuerdo que para que haya un cambio debe de haber como que una reacción química, una combinación de algo para que pueda dar como resultado un cambio. Entonces vamos a ver aquí, si no existe nada, pues no puede haber un cambio como tal, ¿no? Y eso puso en duda, ¿sí? El pensamiento de muchos filósofos de aquel entonces, ¿no? Y por eso aquí nos menciona que sorprendió con esto, inquietó a muchos y a otros los obsesionó en la materia en que pues ellos deberían de buscar una respuesta a esto que Parménides estaba diciendo, ¿no? Que en su filosofía. Dice, ¿por qué explicaba Parménides el cambio implicaría que algo que fuera o dejara de ser y algo que no era llegara a ser? Pero si ya dijimos que el ser es y por lo tanto no puede dejar de ser, entonces eso, el cambio es absurdo o imposible. De igual modo, no tomamos en serio que la nada no es, tampoco sería posible que algo que no es súbitamente adquiriera, por decirlo así, el ser. En conclusión, el cambio es posible. O sea, si ustedes leen nuevamente esto que acabo de leer, o sea, nos confunde, ¿sí? Nos confunde, ¿sí? Pero vamos a tratar de desmenuzarlo. Nos dice que el ser y no ser, ¿sí? No genera cambio, ¿sí? Pero el ser es, sí genera un cambio, ¿sí? Entonces, vamos a ver que si nos los planteamos como las ideas que tenía Parménides, pues quizás no lo entendamos porque pues solo él trataba de darle ese sentido, ¿no? Por eso es que inquieta a muchos otros filósofos. Entonces, vamos a ver que el no ser o el ser y no es, ¿sí? No implica ningún cambio. Y el ser sí implica un cambio. Punto, nada más. De hecho, aquí abajo viene una imagen que más o menos implica o habla un poco de eso, ¿no? El ser en potencia, lo que tiene posibilidad de cambiar o de desarrollarse. Una bellota se puede convertir en ciencia y una ciencia en una mesa, ¿sí? Ahí nos habla de algo que se puede aplicar físicamente, ¿sí? Lo que yo les decía, ¿sí? O sea, que el ser sí puede cambiar, ¿sí? Y el no ser, pues no, porque pues nunca existió algo para que pudiera haber un cambio, ¿sí? Y aquí nos doy otro ejemplo, ser en acto lo que una cosa es en la actualidad, en la ciencia es ya la encina. Entonces vamos a ver que son como que frases que surgieron de algunos filósofos que trataron de comprender lo que Parménides quería decirnos, ¿sí? O quería demostrar, ¿sí? Nos dice la última, no ser absoluto, impotencia o incapacidad total respecto a hacer algo, ¿sí? Vamos a hacer que aquí nos da nuevamente en esta última, pues la aclaración al no ser, ¿sí? O sea, si, no puede haber un cambio en esta, ¿sí? Quiero que me den a entender. Sí, yo sé que esto es algo de verdad medio complejo. Yo también cuando estaba leyendo acerca de esto, pues
me quedé un poquito inquieto también por la misma situación, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, hay muchos sentidos, ¿sí? El ser puede ser un objeto, puede ser una persona, o sea, puede ser muchas situaciones, ¿no? O sea, traté de pensar como aquellos filósofos griegos para tratar de entender todo esto, ¿no? Entonces, es algo sencillo de entender, pero a la vez complejo porque te derivan muchos pensamientos en ese momento, te surgen muchas dudas, te surgen muchas situaciones que tú debes de tratar de comprender. Al leer esto nos surge responder más o menos así, pero si todo lo que vemos, escuchamos, percibimos un cambio, ¿sí? Todo cambia, nada permanece igual y asimismo por mucho tiempo de la semilla surge la planta, de sus ramas la flor, los cachorros se convierten en perros, los becerros en toros o vacas y nosotros mismos cambiamos sin cesar y terminaremos por pasar del ser al no ser. Claro, aquí esta es una respuesta a lo anterior y créanme, es una de las mejores respuestas porque está muy fácil de entender. O sea que del ser, aquí nos los vuelve a demostrar, del ser, nosotros podemos cambiar, ¿sí? Pero cuando terminemos de cambiar, vamos a pasar al no ser. ¿Por qué? Porque vamos a dejar de existir en algún momento de la vida, ¿sí? Nos vamos a convertir en nada, ¿sí? Entonces, todo lo ser, todo lo que implica el ser, en algún momento también se convierte en el no ser, ¿sí? O sea, la nada implica el no cambiar, ¿no? El no ser. Entonces, esta es una de las mejores respuestas a la Hola. lógica de este personaje. Sí, dime. Hola, tía. Hola, hola. Ok. No me aplasta. Oh, no te sí, no, con tu dedo. Sí, aplasta. Ya aceptaron. Por ahí escucho un micrófono activo. De verdad que no tiene. ¿Te damos capillo o no? Sí. Chicos, escucho un micrófono abierto por ahí, ciérrenlo. Bien, entonces es así como Parménides nos hace referencia a su opinión acerca del porqué de las cosas, ¿no? Para él, y que de alguna manera, pues sí cambió como que la manera de pensar de algunos filósofos de ese momento. En un principio, pues se mostraron molestos, ¿no? Por las ideas de este filósofo, ¿no? Pero posteriormente todos trataron de buscarle una explicación a esto que él nos decía del ser y el ser no ser. Entonces, eh, como que al final terminaron aceptando esta idea de pensamiento que él tenía, ¿no? Terminaron como que dándole cierta importancia y no únicamente tomarlo a la ligera como al inicio, porque realmente fue algo trascendente, ¿sí? Dentro del pensamiento filosófico de este filósofo. Seguramente la gente de Grecia que escuchó o leyó las ideas de Parménides hace más de 2000 años le respondió con observaciones parecidas, pero Parménides se limitó a escucharlos y a replicar. O sea, esto también no solamente generó descontento en la población griega y principalmente en los filósofos, sino que también a Parménides pues también le molestó, ¿sí? Que muchos descartaran su idea, que muchos criticaran la idea que él tenía,
de la percepción del porqué de algunas cosas o de los cambios que daban las cosas. Entonces vamos a ver que él se mostró molesto por esas situaciones, ¿no? Y pues lo que hizo pues fue ignorar, ¿no? Él sabía perfectamente pues que tenía dentro de todo pues razón en lo que él pensaba, porque pues era otro punto de vista diferente al de Tales de Mileto, era otro punto de vista diferente a otros filósofos de aquel momento, y que bueno, tenía razón, ¿no? Al final de todo esto, pues algunos filósofos terminaron por darle en parte razón a su explicación. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No hay dudas, preguntas hasta aquí? Ok. Nosotros no tenemos que pensar como Parménides, pero fue muy importante en la historia de la filosofía griega. A muchos de los filósofos que lo escucharon, sus conclusiones le parecieron absurdas, disparatadas. Sin embargo, se daban cuenta de que no era tan fácil mostrar en qué se equivocaba, pues su razonamiento era riguroso e impecable. O sea, les vuelvo a mencionar, o sea, nunca nadie le pudo decir, o sea, a pesar de que pensaban que estaba mal, que su idea no tenía como que una lógica exacta, pero pues tampoco nunca nadie le pudo decir que Hola. estaba mal. Bueno, nunca nadie le pudo decir que estaba mal dentro de lo que él hacía. ¿Si alguien quiere comentar algo? Nosotros no tenemos que pensar. Bueno, ¿alguien estaba comentando algo? Bueno, ok, continuamos. Entonces también nadie pudo probarle que pues lo que él pensaba estaba mal, que era ilógico, que o sea, lo pensaron en su momento y pues como todo, ¿no? Los rumores corrían, pero jamás nadie le pudo decir, oye, ¿sabes qué? Estás mal, lo que hiciste está pues fuera de la lógica, ¿no? O de algo que se pueda demostrar, ¿no? O sea, nunca nadie le pudo decir eso, ¿no? Solamente pues él sabía Se daba a que mostrar en tenía, que ¿sí? ¿Puedes repetir tu inquietud? No, profe, están jugando, ignórenlos, quién sabe quién es. Sí, así parece. Por favor, chicos, les voy a pedir que guarden mucho respeto. Si hay alguien por ahí que es ajeno a la clase, pues que se desconecte, por favor. Bien, ok, nadie le pudo decir que estaba mal. Simplemente a él le bastaba con saber que su idea pues tenía sentido, que sí explicaba eh, algo, ¿sí? Acerca de las cosas, ¿sí? Que sí daba como que una respuesta al porqué de las cosas, y para él eso era suficiente, ¿sí? Que claro, ya analizándolo bien a fondo, ¿sí? Pues él sí tiene razón, ¿no? Porque pues nosotros ahorita sí aplicamos el ser, ¿no? La primera parte que él demuestra que es el ser, ¿sí? Y que cambiamos con ese ser, ¿sí? Y que en algún momento de nuestras vidas, como yo les mencionaba, pues vamos a aplicar el no ser, o el no ser, el no era o el no ser, ¿sí? Que de algún modo, pues, implica la nada, ¿sí? Y como no hay nada, pues nada puede cambiar, ¿no?
Entonces, sí tiene un poco de, bueno, de sentido lo que él nos dice. Lo que debemos notar es que sin hacer uso más que de su capacidad para pensar, Parménides concluyó que alguien mentía a los sentidos, vista, oídos, olfato, tacto, gusto o la razón. Parménides tomó el partido de la razón contra los sentidos. De hecho, esa predilección se refleja en la tercera y última proporción de su teoría. El ser es pensamiento, ¿sí? Muchos años después, en los siglos XVI y XVII de nuestra era, ese conflicto entre la razón y los sentidos volverá a poner a los filósofos. Será la batalla intelectual entre el racionalismo y empiristas. Sí, vamos a ver que con el paso del tiempo pues, se desarrollaron pues muchas ciencias, muchas filosofías y que bueno, eso ayudó a un cambio racional de la humanidad, ¿sí? O sea que las ideas de estos filósofos no solamente se quedaron ahí, ¿no? Sino que hubo quienes les dieron más seguimiento, ¿sí? Dentro de la historia y que ayudaron a revolucionar las ciencias. Acuérdense que en un principio eh, la filosofía y la ciencia pues crecieron juntas, ¿no? En algún momento explicábamos durante algunas de las clases, ¿sí? Y que en un momento de la historia pues la filosofía se separa de la ciencia. ¿Cómo es que se separa? Pues la filosofía no hacía demostraciones, ¿no? Y la ciencia sí. La ciencia trataba de demostrar, de recrear algunas situaciones que se podían recrear, ¿no? Eh, y en base a ello sacar teorías, sacar hipótesis también, o sea, tienen características, rasgos similares, pero bueno, vamos a ver que pues sí, esto implicó un cambio, ¿sí? Más sin en cambio, eh, este filósofo Parménides nos da otro, otro punto de vista, que es que también los sentidos nos engañan en ocasiones, ¿no? La vista, el oído, el olfato, el tacto, el gusto, incluso la razón misma en ocasiones, pues nos engaña, ¿no? O tenemos ideas absurdas, ¿no? Entonces vamos a ver que eso también nos demuestra que pues no todos percibimos las cosas de la misma manera, ¿no? No todos percibimos las situaciones igual a los problemas que se presentan de la misma forma, ¿sí? Y ahí es cuando entra en función la razón, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en un debate, chicos? En un debate pues se aplica pues la parte de la razón, ¿no? Y es donde pues también se pone en práctica lo que Parménides nos dice, ¿no? O sea, ambos bandos de una discusión, de un debate, pues creen tener la razón, ¿no? Y por eso es que se implementa ese diálogo, ¿no? Para llegar a un acuerdo razonado de aquello que se esté discutiendo, de aquello que se esté pues debatiendo. Entonces, todo esto pues implica algo de alguna manera muy distinto, ¿no? Muy complejo y a la vez sencillo, ¿no? Pero no dejemos o no perdamos de vista que pues si en cambio esto que nos muestra Parménides pues sí es de alguna manera complejo. Ok, bien chicos, llegamos a la parte de la actividad y únicamente son dos actividades las que vamos a hacer. Una de ellas es interpretar las dos situaciones que presenta Parménides del ser. ¿Qué es el ser es para ustedes? ¿Sí? ¿Y qué es el no ser o la nada no es para ustedes? O sea, quiero decir, con todo esto que acabamos de comentar, si ustedes mismos pueden investigar en otras fuentes y así lo desean,
para poder ustedes darle una interpretación a estos dos situaciones que nos presenta Parménides. Otra cuestión es también darle, van a escribir ustedes en su cuaderno el para qué sirvió o qué beneficios dio a la filosofía estas dos situaciones que nos presenta Parménides, ¿sí? Ahí les puse para qué sirve, qué beneficios dio a la filosofía, entre otras cosas, las que ustedes me encuentren, ¿sí? Y finalmente, realizar un dibujo que represente una característica que consideren importante sobre el tema, ¿sí? Algo que ustedes hayan, que les haya llamado la atención y que de algún modo les haya creado una inquietud, ¿sí? Ahí lo van a reflejar mediante una representación gráfica o más bien un dibujo. Chicos, tenemos únicamente hoy y mañana para entregar esta actividad. Tienen el día de mañana hasta las 6 de la tarde, las 7 más o menos, para que yo pueda entregar el reporte de esto. Chicos, les voy a pedir de favor que no se esperen hasta el tiempo límite de entrega de trabajo. Si pueden entregarlo hoy mismo entreguen. ¿Sí? Porque créanme que nos metemos en situaciones ambos. Disculpen por el atraso de la clase del día de hoy. Me estaba yo muy confundido que nuestra clase era hasta las 11, pero no. Le agradezco a Angie que pues me contactó para poder ver que la clase era más temprano y no más tarde como yo creía. Una disculpa por eso, no vuelve a pasar. Les repito, chicos, sus actividades, si las pueden entregar hoy, entreguenlas, ¿va? Un abrazo a todos. Vamos a dar gracias al Señor por la clase del día de hoy que pudimos retomarla, gracias a Angie. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos los beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chicos, pues Dios los bendiga. Que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Me alegra escuchar a ya más aquí en la clase. Y pues pueden salir de ella si así lo desean. Si alguien tiene alguna duda